A ver, disculpad un momentito. Buenas tardes. ¿Me oís? ¿Me veis? Sí. Buenas tardes. ¿Se me oye? Hacedme, por favor, algún comentario en el chat. Buenas noches. Se oye, ¿verdad? Muy bien. Y se escucha, se oye, se ve. Perfecto. Ya veo que estáis todos ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar un rato a gusto. Vamos a pasar un rato a gusto. Ya sabéis que hoy me planteó Eva de hacer un webinario de dudas y preguntas. Siempre los webinarios están a vuestra disposición y siempre estoy deseando realmente que me deis temas que os puedan ser de interés, que toquemos con un poquito más de profundidad. De hecho, para el próximo webinario vamos a ver, entre otros temas que veremos, posiblemente veamos la infertilidad, que ya lo vimos hace año y medio y tal, pero me estáis últimamente haciendo muchas preguntas sobre infertilidad. Además, hoy saco en el webinario 59 de dudas y preguntas un tema de infertilidad, perdón, y también quería hablar del tema de tiroides, aunque ahí no tenemos mucha opción terapéutica, pero desde que hemos sacado el Inmune Plus con el selenio y el zinc, sí que hemos abierto el abanico de opciones terapéuticas. Por eso nunca he hablado de tiroides y me hiciste llegar una sugerencia de una de las socias de España para hablar sobre la tiroides. Y mira, para el próximo webinario, que será, vamos a ver, que mire calendario, jolín, ya se nos ha ido noviembre. ¡Qué horror! Será para el día 10. El próximo webinario, y para el día 10 hablaremos de tiroides, de infertilidad, posiblemente. Igual nos quedamos ahí. Pero si, ya digo, alguna cosita se os ocurre, pues comentádmelo, porque eso está para vuestro beneficio y para resolver todas las dudas hoy más concisas, de una forma más escueta, y otros webinarios de forma más extensa, ¿no? Pues entrando al grano, yo voy a poner aquí preguntas que me habéis hecho llegar a través de la empresa, de LR Portugal o LR España, LR Portugal a través de Ana Teixeira y LR España a través de Eva. Y una pregunta que me hacía Carmen Rodríguez es qué podemos hacer ante un EPOC grado 3. Ahí he puesto 4, pero es grado 3. Claro, vosotros os preguntaréis, ¿qué es un EPOC? Eso es un acrónimo que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, es una enfermedad obstructiva, es una enfermedad de corte inflamatorio en la cual no entra aire a los pulmones. Entonces, como disminuye la entrada de aire en los pulmones, tenemos dificultad para respirar. Es esas personas que se ven siempre con el aerosol puesto o las personas que tienen en su casa una botella de oxígeno, que se están 16 horas con el oxígeno por la boca. Eso es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, claro que podemos hacer bastante, ¿no? Dentro de los síntomas, como es la dificultad para respirar, son personas que tienen una respiración agónica, que da regomello verlos, tienen una tos seca, a veces arrancan mucosidad, y cuando arrancan mucosidad es una mucosidad también muy espesa, tienen pitos al respirar, el silbido famoso al respirar, y luego lo peor de todo esto no es ya la situación mala que tienen los pulmones, es la tendencia a padecer enfermedades infecciosas. ¿Qué es eso? Que cualquier resfriado de nariz, cualquier resfriado de garganta,
como tienen esa deficiencia de los pulmones en las vías respiratorias bajas, les va a entrar con muchísima facilidad cualquier infección, tanto vírica como bacteriana, ¿no? Y como les cuesta mucho respirar, también se encuentran faltos de energía. ¿Por qué? Porque no les llega aire, como no les llega aire, no les llega oxígeno y están siempre agotados. Son personas que están muy cansadas, que no pueden dar 4 pasos seguidos sin tenerse que parar a coger aire, insisto, de forma agónica. Hay 2 tipos de problemas cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por un lado está el problema bronquial, es las bronquitis o los asmas o las bronquitis asmáticas, que esto, ¿qué significa? ¿Veis? Aquí en la imagen de la derecha, la parte inferior vemos un bronquio, que es el canal por el cual penetra el aire a los pulmones, un bronquio normal. Pues un bronquio asmático, un bronquio con una bronquitis, disminuye mucho el diámetro por el cual pasa el aire y encima se llena de moco, se inflama. Aquí tenemos una auténtica inflamación. Estos son cuando tenemos un EPOC, una enfermedad obstructiva crónica de corte bronquítico, asmático, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el enfisema. Mirad, los bronquios, como veis aquí en la imagen de la izquierda, conforme se van distribuyéndose en los pulmones, se van arborizando. O sea, son como las ramas de un árbol que se van extendiendo, cada vez se hacen más chiquititas. Y cuando el bronquio se hace muy chiquitito, acaba pues en estos pequeños sacos, que son los alvéolos, que es donde realmente se produce el intercambio gaseoso, donde entra el oxígeno a nuestro cuerpo y aquí se transfiere de nuestra sangre el monóxido de carbono a los pulmones para que salga con la respiración al exterior, para que salga afuera, ¿no? Pues veis, estos son un montón de alvéolos, pues aquí se ha roto la estructura de los alvéolos y se hace un saco grande que no tiene ninguna funcionalidad. Esto es un enfisema, que se estropean los alvéolos, la estructura cartilaginosa de colágeno. Fijaros hasta dónde llega el colágeno. La estructura de colágeno que conforma los diferentes alvéolos se rompe, se descompone y se hace un saco en el cual sí, efectivamente, entra aire, pero aquí no se produce ningún intercambio gaseoso. Entonces, podemos tener este saco lleno de oxígeno, pero como se ha roto la dinámica de intercambio de oxígeno con monóxido de carbono, pues este oxígeno no puede entrar en las vías respiratorias y lo mismo, tenemos una persona que se ahoga, que no aguanta 4 pasos seguidos, que tiene tos seca, que produce mucosidad, que es muy propensa a infecciones. Los 2 patrones son diferentes, pero cursan con la misma sintomatología que hemos descrito anteriormente, ¿no? Sobre todo los pitidos, ¿no? Que los pitidos es el ruido que hace el aire al pasar por estos canales bronquiales que se han quedado muy estrechos, o bien porque tienen mucho moco o bien porque hay una gran inflamación, ¿no? Normalmente la causa de esto es una exposición a largo plazo de elementos irritantes. Normalmente es por el humo de los cigarrillos. Eso es la causa principal de este tipo de problemas, de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y lo malo no es eso. Lo malo, ya digo, no es que predisponga a infecciones, lo malo no es que no te llegue el aire, que tengas una mala calidad de vida, sino que encima te predispone a cáncer de pulmón y a enfermedades cardíacas, con lo cual ya estropeas todo. Ya se riza el rizo de la patología y ya tienes un circo montado. Factores de riesgo que una persona puede haber, está el tema genético, evidentemente, siempre hemos dicho que la patología igual un 20% es genética. Si tu abuelo tiene un enfisema y tu padre tiene enfisema, pues tú tienes un 20% de posibilidades de tener enfisema. Pero claro, si no tienes otros factores de riesgo, pues no lo vas a desarrollar. ¿Qué otros factores de riesgo son? Pues sobre todo los importantes son los que son modificables, que nosotros podemos variar, como es la exposición al humo de tabaco. Las personas con asma que fuman pueden aumentar esta situación, pueden predisponer más, pueden empeorar. Exposición ocupacional a sustancias químicas, por ejemplo, las personas que trabajan en gasolineras, que están muy expuestos a los elementos químicos volátiles que tienen los petróleos y las gasolinas y los gasóleos, eso penetra los pulmones y cuando hay una exposición muy continuada en el tiempo, aunque pequeña, pero pues te acaba estropeando por un lado o por otro
las vías respiratorias, exposición a los gases de combustión en las grandes ciudades, la contaminación, en definitiva, aquí tenemos una exposición a los gases de combustión de los coches y una exposición a la contaminación y encima si fumas pues ya la lías. Y luego hay un factor predisponente no modificable como es la edad, evidentemente eso no lo podemos modificar, ¿no? Pues entonces estos son factores de riesgo que está en nuestra mano evitarlo y que si podemos hacer algo con esto, Carmen, claro que podemos hacer algo con esto y podemos ayudarles mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una planta que funciona bastante bien, como es el Cistus incanus. Además tenemos el Cistus incanus en 3 presentaciones. A mí la que más me encanta es la infusión, no por cómoda, es la más incómoda. ¿Por qué? Porque tienes que estar con tu cacito, tienes que hacer tu infusión, tienes que tenerla hirviendo durante 30 segundos o un minuto, luego la dejas reposar, 15 minutos, la cuelas, la enfrías y te la tomas. Un tostón, sí, un tostón. Pero dices, Miguel, ¿por qué me recomiendas la infusión cuando yo puedo tomar los comprimidos, que también es Cistus incanus? Y me van a funcionar igual de bien. Pues sí, funcionan igual de bien, pero ¿sabéis qué pasa cuando tú te haces la infusión? Cuando tú te haces la infusión, tú te estás implicando mentalmente en la resolución de un problema, o al menos en ayudarte con un problema de vías respiratorias, o bien sea un EPOC, en este caso que estamos hablando, o bien sea un problema infeccioso, ¿no? Un catarro, un resfriado que te afecta a vías respiratorias. No es lo mismo tomar las pastillas como los pavos, y aquí me las den todas, que implicarte tú en hacer tu infusión. Entonces eso mueves unos mecanismos internos que van a potenciar el efecto del Cistus incanus. Nosotros somos, la capacidad que tiene el ser humano con la mente es infinita, es enorme. Eso yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, con la tortilla de patatas, que una tortilla de patatas cae muy bien a todo el mundo, pero como tú vayas predispuesto a que te caiga mal, al final vomitarás la tortilla de patatas, te dará dolor de estómago y tendrás una diarrea, porque te estás predisponiendo a que te caiga mal. Pues con esto ocurre lo mismo, pero en sentido positivo. Tú estás implicándote, haciendo tu infusión, hirviéndola, colándola, dejándola enfriar para tomártela y estás metiendo horas, y estás metiendo tiempo, estás metiendo sacrificio para mejorar. Y creeros, que se potencia la mejoría terapéutica del Cistus incanus. Entonces, tenemos, ya viene el Cistus incanus, hombre, a los madrileños, pues no os voy a decir que estéis haciendo infusiones cuando tenéis una hora para comer al mediodía y encima coméis fuera de casa. Ahí, pues tenemos los comprimidos, que encima de esos comprimidos llevan zinc, que el zinc va muy bien tanto para el tejido conectivo como para las defensas, ¿no? Y luego tenemos el spray, que el spray no está tan indicado para lo que son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es más bien para situaciones de sinusitis, de afecciones de garganta, pero bueno, lo nombro porque ahí está. Pero para el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o bien sea asmática, bronquítica o enfisematosa, ahí lo que tenemos es el Cistus incanus, tanto en comprimidos como en infusiones. Luego, otro elemento importante es el Reishi. ¿Por qué el Reishi? Porque en este caso vamos a aprovechar los beneficios del Reishi como planta inmunomoduladora. O sea, tenemos una planta que estimula las defensas, es rica en betaglucanos y esos betaglucanos estimulan las defensas, como los betaglucanos que lleva el calostro, ojo. Pero bueno, estamos en el Reishi. Entonces, el Reishi, cuando yo recomiendo el Reishi para un EPOC, es para tener el sistema inmunitario a tope, para tenerlo en punta de lanza. ¿Para qué? Para que no nos resfriemos o para que si nos resfriamos, potenciar las defensas para que no baje a pecho, porque tenemos esa predisposición por ese problema que tenemos ya de las vías respiratorias bajas. Y por lo mismo recomiendo el aloe vera bebible Immune Plus, porque el Immune Plus, pues con su jengibre, con su miel, pues con el extracto de limón, con también el zinc y el selenio, que son minerales específicos para el sistema inmunitario, lo que estamos haciendo es reforzando el sistema inmunitario, lo que estamos haciendo es evitando que nos pongamos malos, ¿no? Y evitando que tengamos un mal resfriado que nos baje a pecho. El calostro, pues lo mismo, estamos en las mismas circunstancias. Tenemos ahí 3 elementos que son muy importantes para nuestras vías respiratorias, tanto para prevenir, como ya hemos visto en webinarios pasados, como para actuar sintomáticamente. Y por ende, lo vamos a utilizar también en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en este caso a nivel preventivo. El omega 3 también, también hay que sopesarlo en estos casos de bronquitis, de asmas crónicos, de enfisemas. ¿Por qué? Porque actúa como antiinflamatorio el omega 3. Entonces, el uso como antiinflamatorio va a actuar sobre todo en el enfisema y también en parte en el asma va a actuar. Es un preparado que nos va a evitar, en cierto modo,
si nos encaja bien la pieza en el puzzle de nuestra patología, nos va a evitar el uso de los sprays corticoideos, que tanto problema nos pueden dar a medio y largo plazo. Entonces, es un poco intentar sustituir el corticoide inhalado por nuestro omega 3, ¿no? Que también tiene el jengibre, tiene un punto antiinflamatorio. Digo, el jengibre que está dentro de la aloe vera bebible Inmune Plus, ¿no? El Pro 12 también lo recomiendo, y lo recomiendo porque va a normalizar la microbiota. Y una microbiota normalizada, un intestino tanto delgado como intestino grueso normalizado, va a ayudar a todos los niveles en el organismo, desde un EPOC hasta un estímulo del sistema inmunitario a todos los niveles. Y luego tenemos la alimentación, fundamental es la alimentación, o sea, tenemos que llevar una dieta mediterránea para no empeorar con grasas saturados esta situación que tenemos. Una alimentación muy rica en frutas, una alimentación muy rica en verduras, una alimentación saludable, es decir, dieta mediterránea de corte alcalino. Y el ejercicio para una enfermedad obstructiva crónica, en la medida que se puede hacer, es muy importante porque nos va a ejercitar las vías respiratorias y como todos los órganos, si los ejercitamos de forma moderada, va a tener mejor funcionalidad. Entonces, tanto la alimentación como el ejercicio son piezas claves. Y por último, he dejado el Elixir 5 en 1. ¿Por qué? Porque, mirad, la imagen, os voy a poner otra vez la imagen del enfisema, cómo se rompe el tejido trabecular. El tejido trabecular de los alvéolos desaparece. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una debilidad del tejido conectivo. Hay una debilidad del tejido conectivo y ese tejido conectivo lo que tiene es ácido hialurónico y lo que tiene es colágeno. Con lo cual, si aportamos un extra de colágeno y un extra de ácido hialurónico junto con un montón de plantas antioxidantes, como tenemos en el Elixir 5 en 1, aunque el Elixir 5 en 1 bien es cierto que está recomendado para tema estético porque es un nutricosmético, pero tiene también su implicación para la composición, para este caso. Es importante, el Elixir 5 en 1. Aparte de que también tiene un complejo de vitamina B que nos puede ayudar para la funcionalidad del árbol respiratorio. Bien, eso con respecto al EPOC. Aurora me preguntaba tinnitus, y ahora van dos temas que están muy relacionados, tanto el tinnitus como los vértigos, ¿no? El tinnitus, ¿qué son los tinnitus? Los tinnitus son los pitidos en los oídos, son pitidos y zumbidos en los oídos, que pueden estar durante todo el día o bien, peor todavía, se centran en la noche. Entonces te impiden dormir, tienes problemas para conciliar el sueño, no oyes porque como tienes un ruido constante en el oído, pues tiene que hablarte las personas de una forma clara y determinante para que tú les escuches. Puede ser por dos causas. Una, por deficiencia de riego por causa muscular. ¿A qué me refiero? Porque las arterias, cuando van hasta el oído, que es donde se genera el problema de los pitidos y de los zumbidos, cuando las arterias van hacia el oído, no van por tubos, sino que van dentro de las fascias musculares, van entre músculo y músculo. Imaginaros por un momento que tenemos una arteria, imaginaros este bolígrafo que tengo aquí, que es una arteria, que va entre dos músculos. Pues cuanto más se contrae esos músculos, más dificultad va a tener la sangre para subir por la arteria. Con lo cual, una contractura muscular, por eso de causa muscular, va a dificultar el riego y si dificulta el riego y el aporte sanguíneo a los oídos, uno de los síntomas que puede cursar, aparte de vértigos, que lo vamos a ver ahora, son los pitidos y los zumbidos en los oídos. Y luego también puede ser por causa vascular. ¿A qué me refiero? Que ya haya un problema en el oído, pero porque hay un endurecimiento arterial, porque hay una arterioesclerosis, porque hay una arteria que está endurecida y cuando pasa la sangre en el latido del corazón, cuando el corazón lanza el pulso de sangre, al pasar por la arteria que está endurecida, hace un remolino. Y lo que nosotros oímos es el remolino constante del paso de la sangre por esa arteria endurecida. Una arteriosclerosis. O sea, puede ser de causa muscular o puede ser de causa vascular. Entonces, ¿qué estaría indicado? Y que esto valga para todos. Por un lado, la termoloción al 50% con la pomada MSM, al 50%, ambas pomadas. Un masaje local en cervicales y en la base del cráneo. En toda esta zona que yo me estoy tocando, hacer un buen masaje. Si es vigoroso, mejor, con un automasaje, un masaje
a la persona que tenemos a nuestro lado que tiene tinnitus, un masaje con la termoloción y la MSM pomada al 50%, 3 veces al día. Luego es importante que tomemos el aloe vera sibera porque tiene dos funciones. Una es depurativo y otra es antioxidante, con lo cual va a mejorar bastante el aporte sanguíneo a nivel... el aloe vera sibera es nuestro aloe vera bebible circulatorio, más el efecto depurativo y antioxidante. El omega 3 también está indicado como antiinflamatorio y como circulatorio. Mejora la elasticidad de las arterias, con lo cual esa arteria endurecida, si nosotros le aportamos omega 3, va a tener más facilidad de que tenga cierta distensibilidad, si aún no se ha quedado muy anquilosada, si no hay una arteriosclerosis ya muy franca. Entonces eso nos puede ayudar a la par que, como tiene un efecto antiinflamatorio, si hubiese algún problema inflamatorio en el oído que puede agravar esta situación, pues la estaríamos tratando. El Vitactiv, por el aporte de vitamina B, que también nos va a ayudar para el control tanto muscular como circulatorio de los tinnitus. Luego el ProBalance, porque ProBalance, ¿por qué? El ProBalance es un complejo de minerales alcalino y depurativo. Entonces, en la medida que nosotros limpiemos la sangre, que tengamos un organismo limpio, vamos a tener una sangre limpia. Entonces nos llegará en mejores condiciones al oído y habrá menos problema con respecto al aporte sanguíneo en el oído. Y a todos los niveles, a nivel de oído, a nivel de circulación, a nivel de sangre, a todos los niveles. El ProBalance. Y luego, por último, el MindMaster rojo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos que pueda haber una contractura muscular, acordaros lo que he dicho, la arteria que pasa por dos músculos y se contraen los músculos, si nosotros relajamos los músculos, va a aportar más sangre para arriba, con lo cual, si nosotros actuamos sobre la contractura muscular, y muchas veces las contracturas musculares están aquí, que andamos tensos, estamos nerviosos, entonces provocamos contractura en toda la zona cervical, con lo cual el MindMaster rojo nos puede ayudar bastante. Claro, si me decís, oye Miguel, ¿con cuál te quedas tú? ¿Con el aloe vera sibera o con MindMaster rojo? Yo quizás en este caso me quedaba más con el MindMaster rojo, porque ya sabéis que tiene un 80% también de aloe vera y tenemos el beneficio antioxidante y de aporte de sílice de la aloe vera sibera, que también es importante para los tinnitus. Y en la misma línea va lo que me pregunta María Martínez sobre los vértigos, porque en el fondo es muy similar la causa. El vértigo puede ser de origen vascular, de que no nos llega sangre, o puede ser, en este caso también, de origen vestibular, un vértigo. ¿Qué es el vértigo vestibular? Pues cuando lo que está mal es el oído medio. Hay unas estructuras muy finas, lo que se llama el caracol en el oído medio, dentro del cráneo, a la altura de la oreja, en el peñasco, que se llama técnicamente el hueso que lo alberga. Entonces, puede alterarse, es una estructura muy fina, muy, muy delicada, se puede alterar, entonces eso es lo que se llama, se altera el vestíbulo, ¿no? Entonces ya eso produce, ahí está el órgano del equilibrio y puede producir vértigos, ¿no? El enfoque es muy similar al del tinnitus, ¿no? El MindMaster rojo, pues para que haya más aporte sanguíneo, para que estemos menos nerviosos, porque cuanto más nervioso, más contractura muscular y más pitidos o más vértigo puedes tener, ¿no? El omega 3 como componente antiinflamatorio, que ya o bien porque es de origen vestibular o origen vascular va a tener su acción terapéutica, el aloe vera sibera, como antes he comentado, y luego también pues el hacer masajes o hacer friegas o hacer frotaciones con la termoloción al 50% con el MSM. También en toda esta zona, la zona del oído, preauricular, del oído, la base del cráneo y del cuello y de trapecios. Entonces eso nos puede ayudar. Tienen cierta similitud, ya digo, el tinnitus y los vértigos, y el tratamiento que nosotros podemos ofrecer es básicamente, como veis, es el mismo, ¿no? Miriam me comentaba a ver qué podemos hacer en un caso de hiperprolactinemia. Claro, muchos de vosotros habéis oído esta palabra por primera vez, pero es más común de lo que parece. Mirad, la prolactina es una hormona que tenemos los varones y las mujeres, pero sobre todo las mujeres, y es la hormona que permite dar lactancia a los bebés. Es la hormona que permite que el pecho de las mujeres produzca leche. Entonces, esta hormona se produce en la glándula pituitaria, veis aquí el cráneo, el dibujo del cráneo, es una glandulita que está a este nivel, ¿no? Entonces, esta glándula permite que se produzca la prolactina, pero a veces hay algún problema en esta glándula
o indirectamente por otras causas que aquí las tengo señaladas, que puede dar un aumento de producción de prolactina. Entonces eso se llama hiperprolactinemia, ¿no? Entonces es más común de lo que parece, muchas veces cursa de forma asintomática y muchas veces se descubre porque circunstancialmente haces una analítica, pides la prolactina, ahí va y aparece alta, ¿no? Entonces las causas que puede provocar esto, pues desde un tumor en la pituitaria, en esta zona aquí puede haber un tumor, suelen ser benignos, pero como está en una zona muy delicada, por el crecimiento se puede convertir en malos, o puede ser también una hiperprolactinemia, Marian, porque una persona está tomando medicamentos de síntesis como antihipertensivos, antidepresivos, antiácidos, opiáceos para los dolores. Fijaros que efecto secundario importante que pueden producir estos medicamentos, que la gente los asocia con inocuidad. El hipotiroidismo puede cursar también con un problema de hiperprolactinemia, afecciones de la pared torácica como el herpes zóster o enfermedades crónicas del hígado y del riñón. Entonces, para esto, hombre, la verdad es que tenemos un abanico muy corto de acción terapéutica. Podemos hacer muy poquito para esto, para una hiperprolactinemia. Podemos aconsejar el omega 3 para quitar el proceso, para actuar sobre el proceso inflamatorio que puede haber en la pituitaria, que es donde se produce exceso de producción de la prolactina. El té figoactiv, importante como depurativo, porque hemos dicho que una de las causas puede ser enfermedades crónicas de riñón e hígado, que son básicamente dos órganos muy depurativos. Entonces, actuar a ese nivel vamos a estimular la depuración. El aloe vera sibera también como depurativo y el Pro 12 porque nos va a regular todo el organismo, ¿no? Desde el momento que tenemos una microflora correcta. Eso es lo poco que podemos hacer, los resultados son inciertos, no te puedo garantizar, Marian, que puedas encontrar algo positivo, pero bueno, en el peor de los casos no vas a perjudicar a la persona que se lo vas a recomendar. Alfredo me comentaba una cosa además que es muy interesante, prestad atención todos, por favor, porque más de una ocasión se os va a presentar este problema, ¿no? Una persona intervenida de cáncer de pecho, ¿le perjudican los batidos de soja? Ya sabéis que nosotros tenemos batidos que en la composición llevan soja, en el plan 28 días, el batido proteico lleva soja. Entonces, oye, pues esto puede surgir. Entonces, mirad, se lo comenté a Alfredo personalmente porque es un tema muy delicado y tenemos que tener en cuenta una cosa. Mirad, en un principio, la soja no afecta a las personas que han tenido cáncer de pecho. Cuando tienes un cáncer de pecho, ya sabéis que hay algunos cánceres de pecho que se llaman estrógeno dependientes, es decir, que dependen de los estrógenos. Y los estrógenos aumentan que se desarrolle, potencian que se desarrolle un cáncer de pecho en algunas personas que tienen determinados receptores en las células que pueden predisponer al cáncer de pecho. Entonces, en esas personas, el tratamiento que hay, aparte de un tratamiento quirúrgico, de una radioterapia, de una quimioterapia, luego se les mantiene 5 años con un tratamiento que es un antiestrógeno, como puede ser el tamoxifeno, como puede ser el raloxifeno, que actúan sobre esos receptores estrogénicos que pueden tener esas células que han podido quedar residualmente después de haber hecho una quimioterapia, una radioterapia y una resección quirúrgica, ¿no? Realmente no es que haga milagros, un tamoxifeno, un raloxifeno. Los estudios nos hablan que puede haber una prevención de un 15% del cáncer de mama. Es una prevención pequeña, pero bueno, es lo suficientemente importante como para aconsejar tomar un tamoxifeno o un raloxifeno, ¿no? Pues bien, entonces, claro, la soja, el problema con la soja es que tiene isoflavonas. Y los isoflavonas son estructuras similares a los estrógenos. Claro, entonces dices, me cachi la mar. Pues una persona que le están dando a un antiestrogénico, yo no le podré dar estrógenos ni nada que se parezca a un estrógeno para que tome, porque puede desarrollar un cáncer de pecho. Pues mira, no. ¿Por qué? Porque los estrógenos, como hay dos receptores diferentes de estrógenos, están los receptores alfa y los receptores beta. Como veis en el diagrama, en el dibujo, los estrógenos actúan sobre los receptores alfa, que son los que estimulan la proliferación de células, los que estimulan el crecimiento de tumor, si hay un tumor, los que estimulan el crecimiento del cáncer de mama. Pero luego están los receptores beta, que no tienen nada que ver con el crecimiento tumoral en un cáncer de pecho. Es más, actúan contra el cáncer de mama. La soja. Y entonces la soja actúa activando los receptores beta, que son diferentes sobre los que actúan los estrógenos, que son los receptores alfa. Pero aun y todo, esto que valga de base.
Pero aun y todo, esto yo desaconsejo el que deis a una persona que tiene cáncer de pecho un batido de soja. ¿Por qué? Claro, estoy diciendo un contrasentido, pero una cosa muy clara. Mirad, tened en cuenta una cosa clara. Lo que yo os estoy explicando, muchos médicos ni lo conocen. Los médicos es un dato muy técnico que se sabe a nivel de laboratorio, se sabe a nivel de investigación, pero esto, pues muchas veces los médicos, insisto, no tienen este conocimiento de receptores alfa, receptores beta, las isoflavonas de la soja actúan en receptores beta, los estrógenos actúan en receptores alfa. Esto no lo conocen, unos sí, pero muchos no. Entonces, claro, se sabe que la isoflavona es como un estrógeno. La soja tiene isoflavonas que son similares a los estrógenos. Entonces, si los toman las mujeres que tienen cáncer de pecho, les puede dar problema. Eso es lo que se sabe. Erróneamente, pero eso es lo que se sabe. Entonces, para evitar problemas, para evitar poneros en evidencia, para evitar que una persona os desacredite, para evitar que una persona tire por tierra nuestros batidos, para evitar que una persona se someta a confusión, porque puede haber una persona ignorante, sin los conocimientos necesarios para dar un consejo, le digo una cosa por otra, no lo aconsejamos. ¿Entendéis? Si yo como médico sí lo puedo aconsejar, pero vosotros yo os aconsejo que no lo recomendéis. Para evitar malos entendidos, para evitar que os digan de todo. No sé si queda claro, yo creo que queda claro. Luego, Coque Elizondo me comentaba una fibrilación auricular, que es un problema de ritmo en el corazón, que está tratado con Xarelto. ¿Qué es el Xarelto? El Xarelto es un anticoagulante. Es como un Sintrón, pero es un anticoagulante moderno, de los que dan menos problema que el Sintrón, muchísimo menos problema. Y me pregunta ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos darle y qué no se debe dar de nuestros productos? Entonces, mira, Coque, nosotros no tenemos ningún problema aún si fuera el Sintrón, aún podríamos hablar un poco del Reishi, que puede interferir, o con el Sintrón, o con el omega 3, que puede interferir, que no interfiere, pero bueno, podría interferir y habría que verlo despacio, ¿no? Pero con el Xarelto, para nada, ninguno de nuestros productos va a interferir la coagulabilidad de la sangre de una persona que tenga fibrilación auricular y que esté tomando Xarelto. Es más, Coque, nuestros productos le van a mejorar la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque tenemos el omega 3, que el omega 3 es un antiarrítmico. La fibrilación auricular es una arritmia. El omega 3 actúa mejorando los problemas de arritmias y se considera como antiarrítmico. Nosotros tenemos también el Reishi, que el Reishi actúa sobre el sistema cardiocirculatorio. Tenemos el aloe vera Immune Plus, que el Immune Plus tiene zinc y sobre todo tiene selenio, que va a actuar sobre también los problemas cardiocirculatorios. El MindMaster rojo, por su composición en carnitina y su composición en coenzima Q10, aparte del complejo excelente que tiene de vitamina B y vitamina E, es la reina de los tratamientos para un problema de corazón, desde tensión hasta fibrilación auricular arrítmica. Entonces, el Reishi, el MindMaster rojo, el omega 3 son tratamientos de elección para un problema, cualquier tipo de problema de corazón. Entonces, luego podemos añadir el Pro Balance y podemos añadir el Pro 12 como tratamiento de fondo para mantener la sangre limpia, para tener una sangre que no tenga mucha coagulación, para que cuanto menos residuos tenga en nuestro cuerpo, mejor para que nuestro corazón esté cómodo trabajando, ¿no? Pero ahí queda eso. Luego me comentaba María Martínez la enfermedad de Pertes en un niño. Es una enfermedad poco usual, pero sí que suele ocurrir más de una vez Pertes. ¿Sabéis lo que es la enfermedad de Pertes? Mirad, aquí os lo explico. Es una destrucción de la cabeza, de la bola de la cabeza del fémur. Eso es la pierna. Mirad, esto es una cadera. Aquí tenemos una pierna. La pierna, tenemos el fémur, que tiene una bola que inserta en el acetábulo de la cadera. Esto es la articulación de la cadera. Esto sería la pierna. Y esto es la cadera, esto es la articulación. Pues en un Pertes, la enfermedad de Pertes es que la sangre que llega a la bola del fémur, a la bola que hace el juego de la cadera, no le llega sangre. Y entonces, temporalmente falta el riego y falta el aporte de sangre, falta el aporte de oxígeno, falta el aporte de nutrientes y el hueso se muere. Mirad la siguiente foto, fijaros, la bola se destruye, se queda mal.
ya no tiene forma de bola. Y como no tiene forma de bola, aunque luego se instaure el riego, aunque luego vuelva al riego de forma espontánea, hay un problema que no hay una buena congruencia en la articulación. Entonces vamos a tener siempre problemas articulares en este sentido. Eso es una enfermedad de Perthes. Es una faena para un crío cuando la tiene. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Podemos ayudar mucho, mucho para un Perthes, ¿eh? ¿Cómo? Dos cosas. Primero, intentar restaurar el riego. Primero, intentar restaurar el riego físicamente. ¿Cómo? Estimulando la musculatura circundante a la cabeza del fémur. ¿Cómo? Haciendo un masaje vigoroso. Haciendo un masaje vigoroso con una termoloción y con un MSM. Pero sobre todo, y aquí me quedaría, con una termoloción. Un masaje vigoroso para estimular. Eso, la bola del fémur está muy profundo, por eso tiene que ser un masaje vigoroso con la termoloción. 3 veces al día sobre la musculatura que está pegando a la cadera. Un masaje vigoroso, vigoroso. Químicamente también, ¿cómo podemos actuar? Neutralizando radicales ácidos libres. ¿Por qué? Porque los radicales ácidos libres generan una disfunción endotelial. El de endotelio, que es la parte interna de las arterias, que es donde va la sangre, genera poco óxido nítrico y disminuye el riego. Se produce una vasoconstricción. La arteria se queda chiquitita, no llega sangre. Entonces, si nosotros quitamos esos radicales libres, va a haber una vasodilatación, con lo cual va a aportar sangre a esa zona, que es el gran problema, la falta de aporte de sangre a esa zona. Entonces, mecánicamente, físicamente, estamos estimulando a través de la musculatura que llegue sangre. Químicamente estamos estimulando que haya mayor vasodilatación para que llegue sangre. Y encima le metemos por boca un aporte completo de nutrientes para que vaya al hueso. Pues ya tenemos el problema encauzado. Ya tenemos encauzado. Más de lo que va a hacer el médico, vamos a ver, porque esto no tiene una opción terapéutica viable desde la medicina de síntesis. Con lo cual nosotros, por poco que hagamos, vamos a hacer mucho. ¿Cómo vamos a hacer mucho? Con el Elixir 5 en 1. ¿Por qué? Porque tiene componentes antioxidantes y es un aporte completísimo de ácido hialurónico y de colágeno. 2,5 gramos de colágeno y 50 miligramos de ácido hialurónico, que es un auténtico cañón, que va a ir a la cabeza del fémur. Que la estructura de la cabeza del fémur es porosa, tiene está compartimentada, está trabeculada, es como si tuviese andamios, y esos andamios lo conforman colágeno y ácido hialurónico, entre otras cosas. Entonces estamos aportando, hay un complejo de vitamina B, estamos aportando antioxidantes que van a mejorar el aporte sanguíneo. Luego podemos recomendar el aloe vera Freedom. ¿Por qué? Porque el aloe vera Freedom seguimos aportando colágeno, aportamos conditinsulfato y aportamos el sulfato de glucosamina, que también tienen un efecto antioxidante tanto del aloe vera como el aporte específico del conditinsulfato, el sulfato de glucosamina y el colágeno. Metemos el omega 3, que estimula la circulación a la cabeza del fémur y encima actúa como antiinflamatorio, que genera una inflamación cuando se muere la cabeza del fémur genera un estado inflamatorio. Y por último, el Vita Active, no aportar 5 mililitros, sino aportar 10 mililitros para que tenga aporte de vitamina D, que es fundamental para el hueso, aporte de vitamina E y aporte de vitamina B, que tienen su función también en la estructura ósea. Ahí podemos hacer bastante. Coque Dizono también me comentaba, bueno, y esto me comentáis muchas personas, ¿no? He puesto el de Coque por poner un ejemplo, ¿no? Una persona pluripatológica, tiene hernia de hiato, tiene artrosis, tiene diverticulitis, tiene la tensión alta, tiene el colesterol alto y encima tiene años. Y normalmente este tipo de personas que son pluripatológicos, están polimedicados. Entonces yo recomiendo una cosa sencilla, sin complicarse, algo de base. Por ejemplo, una aloe vera. El aloe vera bebible, una aloe vera. En este caso, ¿por qué? Me decanto por el Freedom porque ya tiene artrosis, ¿no? Pero si tuviera más peso específico, más problema de corazón, igual me decantaría por la aloe vera Sivera. Algo de base. El Mindmaster. El Mindmaster, ¿por qué? Porque tiene un problema de tensión arterial. Entonces, claro, el Mindmaster rojo, por el resveratrol, actúa sobre la tensión. Entonces, ahí también estamos colaborando. El ProBalance, porque el ProBalance es un depurativo y actúa de base en todo el organismo. Y el Fiberboost o el Pro 12. Yo quizás he puesto Fiberboost porque tiene diverticulitis en este caso, pero igual también aportaba un Pro 12. Y el omega 3, porque el omega 3 es un gran antiinflamatorio, es un gran circulatorio y encima el omega 3 actúa sobre el colesterol, bajando los niveles de colesterol. Entonces, ya veis, de una forma genérica, estamos actuando sobre muchas cosas, ¿no?
y ya en este caso la recomendación es un poco específica, ¿no? Y luego ya dependiendo cómo vayan variando la sintomatología, pues ya vamos a ir variando el aporte y la recomendación como asesores de salud que vamos a hacer. Ana Teixeira me comentaba de una persona que tiene un estado de ánimo alterado, o sea, una depresión, tristón, llorona, que no responde a los antidepresivos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aparte de darle ánimos, lo que podemos hacer, en primer lugar, regular la alimentación. La alimentación es muy importante. Tener una alimentación viva, una alimentación viva, alimentación viva. ¿A qué me refiero a alimentación viva? Alimentos de temporada, alimentos de proximidad, alimentos recién cogidos de la mata, del árbol, porque tienen muchísima riqueza en elementos nutricionales, no una alimentación muerta, no algo que nos venga una piña que la hayan cogido verde, 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 para que cuando llegue aquí le echan no sé qué historias y la madura. Cogida en Puerto Rico. Eso no tiene nada que ver con un mango que tenemos en la costa tropical y en 4 horas está en Lisboa o en 4 horas está en Madrid o en 2 horas está en Almería. No tiene nada que ver, ¿eh? En cuanto a nutrientes. Y es muy importante que tengamos una variedad de nutrientes, de minerales, de vitaminas para cualquier tipo de depresión. Muy importante. Entonces, para conseguir un efecto rápido, ¿qué le vamos a recomendar a esta criatura? Le vamos a recomendar 80 mililitros de MindMaster rojo o verde. ¿Cuál rojo o verde? Pues mirad, si el estado de ánimo que tiene se acompaña de nervios, que está deprimida, está llorona, pero está muy nerviosa, que le tocas y salta, entonces le recomendaremos el verde. ¿Por qué? Porque tiene teína y eso le va a activar, le va a levantar por la mañana. Pero si es una persona no, perdón, ahí le recomendamos el rojo. Cuando una persona está que salta, el rojo, porque no vamos a activarla más. Pero en cambio, cuando está deprimida, cuando no se levanta de la cama, cuando está con ánimo bajo y está anérgica, que no reacciona, entonces le recomendamos el verde porque la teína me la va a activar por la mañana. Cuando está el estado de ánimo alterado, la depresión o la tristeza o la penuria, cuando está irritable, el rojo. Y cuando está tristona, decaída, el verde. ¿Vale? Esto para efecto rápido. Luego, el Vitactiv, pero no 5 mililitros de nuestro complejo de minerales, sino 10 mililitros. 5 a la mañana y 5 al mediodía. Y luego el Reishi. El Reishi también es una planta adaptógena. Ayuda a que percibamos las cosas menos traumáticas, con menos tensión, con menos estrés. Yo recomendaría una a la mañana y una al mediodía, en un principio, con posibilidad de aumentarla de la mañana. Y luego, de fondo, el omega 3, que el omega 3 actúa sobre el estado inflamatorio que tienen todas las depresiones en el sistema nervioso central, y el Pro 12, regulando toda la microbiota, porque en la medida que regules microbiota, en la microbiota y en el intestino se produce el 80% de la serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor que cuando lo tenemos en una producción equilibrada, tenemos un estado de felicidad. Ahí queda eso, Ana. Luego me preguntaba Aurora a ver qué hacemos con casos de hiperuricemia. Hiperuricemias que tienen ácido úrico en exceso. Pues vale, hay dos posibilidades de una persona que tenga el ácido úrico alto. Porque genera mucho, porque come mucha proteína, o porque elimina poco la función del riñón. Mete mucho, elimino poco. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, metemos Probalance. ¿Por qué? Porque el Probalance nos va a neutralizar el ácido úrico y no va a utilizar el ácido úrico, nuestro cuerpo no lo llevará a las partes más distales de nuestro cuerpo, que es donde menos molesta porque corroe, porque es corrosivo el ácido úrico y no puede estar cerca de los órganos nobles como el hígado, el corazón, los pulmones. Nuestro cuerpo lo lleva a las partes más distales, que hay un montón. Ahí hay un montón de calcio y de minerales del hueso que son alcalinos y lo va neutralizando el ácido úrico. Por eso se genera la gota. Luego el T-Figuatí como depurativo y estimulador de la función renal para que elimine más ácido úrico. Aloe vera sibera con un 2% de extracto de ortiga, que es un estimulador también de la función renal. Y por último, una alimentación muy pobre en proteína, muy pobre en proteína. Eso para el ácido úrico alto. Y luego los alimentos, hoy os lo pongo en portugués, porque estáis la mitad de los que venís al webinario sois portugueses. Ahí, bueno, pero tenéis muchas listas de alimentos recomendables, menos recomendables
y nada recomendables relacionados con el ácido úrico. Eso tenéis muchas listas en Doctor Google de alimentos. Normalmente, si os fijáis, un poco por lo que veis aquí, son los alimentos recomendables, son alimentos muy alcalinos. Cuanto más alcalino sea el alimento, más se recomienda. Y los alimentos no recomendables son los alimentos ácidos, como las carnes, los pescados, alimentos que llevan mucha proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ahí queda, eso lo podéis consultar vosotros ya digo, en Doctor Google, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Aurora también me comentaba el tema de la infertilidad. Bueno, ya he comentado, como es un tema que me habéis preguntado más de una persona, en el próximo webinario hablaremos un poquito de la fertilidad. En un principio voy a dar un par de pinceladas. Es un problema multifactorial de muchas causas. Entonces, por eso es importante en una persona que tenga infertilidad hacer un estudio a fondo de cuáles son las causas. A nuestro alcance podemos hacer una recomendación orientada porque un porcentaje muy alto de infertilidades es por estrés y otro porcentaje muy alto es por necesidad de depuración. Tened en cuenta una cosa. Os voy a poner un ejemplo. Además, a mí me ha tocado de cerca una amiga que quería tener niños, no tenían niños, entran en adopción, les permiten adoptar un niño, se relajan y se embarazan. Ahí hay estrés. Ahí no hay otra cosa, ahí hay estrés. Y parejas así hay a patadas. Y luego también tened en cuenta que hablamos de depuración, que nuestro hígado es la cuna, nuestro útero, el útero de la mamá, es la cuna donde se va a desarrollar la vida durante 9 meses. Entonces, si los estímulos químicos y mecánicos que llegan al cerebro no dicen que está en condiciones, no se va a gestar un embarazo. Si no hay un aporte sanguíneo de sangre limpia, tenemos una sangre en condiciones depurada, eso no está garantizando un buen desarrollo del feto. Con lo cual, igual de entrada, es que ni se embaraza el organismo, ni permite que se asiente en el útero. Por eso, con esas dos pinceladas que os doy, ya lo veremos más en detalle el próximo webinario dentro de 2 semanas, yo recomendaría el MindMaster rojo para tocar estrés y sistema nervioso, el Vitactiv también para tocar estrés y sistema nervioso, el Reishi para tocar estrés y sistema nervioso, y luego el Omega 3 y el té Figo Activ y el Aloe Vera Immune Plus como elementos depurativos. Sabéis que la aloe vera es un elemento antioxidante y tiene muchos principios activos antioxidante, tiene una función depurativa importante. El Reishi tiene también función depurativa a nivel hepático y el Immune Plus tiene 2 elementos muy importantes, como es el zinc y el selenio, que son 2 minerales que son fundamentales para la infertilidad. Eso lo veremos más despacio, ahí queda un poquito para abrir boca y en 2 semanas lo hablamos. Paulo, desde Portugal, me pregunta sobre la enfermedad de Halley-Halley. Yo la verdad es que no he visto ninguna enfermedad de Halley-Halley. La enfermedad de Halley-Halley se llama pemfigo benigno crónico. Os explico. Es una enfermedad, es muy sencilla, no tiene mucho compromiso. Es una enfermedad genética, que tiene un componente genético importante, y hacen pequeñas grietas en las axilas, en las ingles o en la zona del prepucio, de los labios vaginales en la mujer, o sea, en la zona inguinal, axilas y en la piel, en grietas. Se hacen grietas, se hacen heriditas, ¿no? Es genético, entonces, como no podemos ir a la causa, pero sí podemos actuar preventivamente para que no se infecten y para que se vayan regenerando las lesiones. ¿Cómo? Muy sencillo. Por supuesto, siempre que hablamos de actuación externa, spray de emergencia de base y el propolis. En este caso, recomendar el propolis, ¿por qué? Porque tiene árbol del té, que es un antibiótico de amplio espectro, y nuestra pomada propolis tiene propóleo, que el propóleo es un antibiótico natural de amplio espectro también, ¿no? Entonces el spray, aparte de que estamos aportando aloe vera, que la aloe vera es un regenerador externo fantástico de primer orden, ¿no? Con eso estamos ayudando a prevenir infección desde fuera y a regenerar las lesiones desde fuera. Pero luego también desde dentro metemos aloe vera Immune Plus porque estamos regenerando con el aloe vera desde dentro y encima con el jengibre, con el selenio y con el zinc, estimulamos el sistema inmune que si tomamos con el calostro vamos a actuar previniendo infección desde dentro, no ya solo desde fuera. Y para colmo, tenemos el elixir 5 en 1 o el aloe vera freedom, porque nos interesa regenerar la piel. Entonces, ¿cómo regeneramos la piel desde dentro? Con tejido conectivo,
con colágeno, con metilsulfato, sulfato de glucosamina, ácido hialurónico. ¿Y dónde lo tenemos? Lo tenemos en el Elixir 5 en 1 y en el Aloe Vera Freedom. Y luego, por último, el Vitactiv, porque es un aporte de vitamina B, D y E que también influye en la regeneración de la piel y en las defensas. Esto para Hale y para Paulo. María Martínez, esto es un testimonio, fijar, es un testimonio muy bonito que pedí autorización a María Martínez para ponerlo. Es una distrofia muscular. ¿Qué es una distrofia muscular? Es una atrofia muscular degenerativa. O sea, es una musculatura que va perdiendo las funciones y es genética. Eso también es genético. Es un tema genético. Entonces, cada vez tiene menos funcionalidad la persona, se van retrayendo los dedos, cada vez hay más dificultad para mover, para estirar los brazos, se quedan los músculos muy chiquititos, se pierde fuerza, vas perdiendo la estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una pérdida de fuerza porque tenemos una pérdida de musculatura y de determinación genética. Entonces, esto es lo que comentaba la señora, que iba tomando el gel bebible Freedom y, como ella dice, ha sido un antes y un después solo con el gel bebible Freedom. Freedom. Recordad lo que lleva el Freedom, que actúa sobre tejido conectivo y el músculo es tejido conectivo también. Aún así, sabemos que en estas patologías siempre se producen picos, por lo que se decidió añadir el MindMaster rojo. Ayer me comentaba, eso me comenta María Martínez, en reunión abierta con más personas, que desde que ha introducido el MindMaster, la mejoría ha sido muy significativa. Palabras textuales: no voy a dejar de tomármelo. ¿Qué deciros de la satisfacción personal al ver cómo personas que quieres adquieren calidad de vida gracias a recomendaciones? Esto no tiene precio. Os dejo el testimonio porque sé la importancia de estos testimonios y ya no me cabía más, ¿no? O sea, esto es para animaros que incluso, o sea, la ayuda que nosotros podemos prestar a personas será en patologías que teóricamente no se puede hacer nada, pero con poco que hagamos ya es mucho. Fijaros el caso de esta persona, de no tener una posibilidad a encontrar un antes y un después, es que le puede dar la vida a una criatura que está desahuciada desde la medicina por la causa genética que tiene, ¿no? Luego María, al hilo de esto, me comentaba un problema muy difícil, muy difícil, muy difícil. Una neuralgia del nervio pudendo. Fijaros, ¿sabéis cuál es el nervio pudendo? Neuralgia es dolor. Y el nervio pudendo es el nervio que va a la zona del periné, a la zona del pene, a la zona de la vagina, a la zona del ano. ¿Veis cómo salen las raíces nerviosas que salen del sacro? Forman, ese es el nervio pudendo. El nervio, lo mismo que se forma el ciático, que baja por la pierna, se forma el nervio pudendo que entra a la zona genital. Y digo que es difícil, pues porque está muy interno. Entonces, casi no podemos acceder sobre él. Entonces, lo que se ocasiona en la neuralgia del nervio pudendo es un dolor en la zona perineal, del pene, vaginal, del ano, intenso, agudo, con sensación de quemazón y a veces con sensación de entumecimiento, de adormecimiento de esas partes nobles, ¿no? Hay un pinzamiento de los ligamentos posteriores de la pelvis, los ligamentos que están aquí, en esta zona, comprimen el nervio. Que eso, si fuera un poquito más externo, simplemente con una manipulación se podría actuar. Pero claro, puede influir montar en bicicleta, cicatrices tras una cirugía, después de un parto. Estamos limitados en la ayuda. Pero si algo podemos hacer, ¿sabéis por qué pasaría? Por un masaje de contermolación en la zona sacra. Evitar en la zona genital, evitar los labios, sobre todo los labios externos en las señoras, porque puede ser, y en la zona de la mucosa del ano. Pero el resto de zona genital, un masaje vigoroso, vigoroso. La parte baja del culete, en el sacro, un masaje vigoroso. El Vitactiv, por el complejo de vitamina B, que la vitamina B actúa sobre los nervios, sobre los compromisos nerviosos. El omega 3 por el componente antiinflamatorio que va a tener por la compresión que tiene este nervio. Y luego fisioterapia. Si algún apoyo vamos a tener a una neuralgia del pudendo, pasa por aquí, María. No hay mucha más opción, porque luego ya son temas quirúrgicos. Isabel Maestre Pascual me preguntaba que tiene estrías. ¿Cómo se quitarían, hombre? Mirad, hay dos tipos de estrías. Una, las estrías que son más recientes, que son estrías color rojo vinoso, que son fáciles de abordar, porque es una cicatriz. La estría realmente es una cicatriz porque se ha distendido mucho la piel y hay una lesión del tejido conectivo. Entonces, recién producida, se ven esas estrías que están vivas, que son rojas, que están blandas, pero luego cuando ya esa cicatriz progresa en el tiempo, son cicatrices blandas, que son duras, que ya el objetivo que teníamos que tener es disimularlas, ¿no?
Sobre las recientes sí que hay mucha posibilidad de una acción terapéutica. Sobre esas recién producidas en los adolescentes o cuando has cogido mucho peso de golpe en el pecho, en la cadera, en el vientre o con el embarazo. Entonces estaría el spray de emergencia, empezar con el spray de emergencia siempre de base y luego entrar con la derma intense, eso en la fase aguda. Y después de la derma intense, cuando ya se va estabilizando, utilizar el MSM, porque el MSM también son plantas antiinflamatorias, lleva azufre, que el metilsulfonilmetano, el MSM, es puro azufre, 80% es azufre, y el azufre actúa regenerando tejido conectivo, ¿no? Y luego las crónicas, hombre, pues ya hay que disimular. Yo ahí con mucha paciencia utilizar el spray de emergencia y el concentrado. Con mucha paciencia, resultados inciertos y mucha paciencia. Y las que son recientes, yo entraría a saco no solo ya con el spray de emergencia Derma Intense y luego spray de emergencia y la pomada MSM, sino que incluso el Elixir 5 en 1 o el el Aloe Vera Freedom entraría. De haber posibilidades, Isabel, va por ahí. Vamos a ver dónde estoy. No, aquí. Vale. Nadia me comenta, persona que no tiene pérdida de cabello. Esto es del anterior webinario, pero se pela la piel del cabello. ¿Puede ser el champú Microsilver? Sí, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque el champú tiene octopirox. Es un principio activo que se llama piroctona o lamina. Entonces es un anticaspa, no tiene toxicidad y actúa sobre la dermatitis seborreica. Entonces, puede no tener pérdida de cabello, pero puede tener una dermatitis seborreica. Que una dermatitis seborreica en gran medida va a estar ocasionada por un hongo que hay, puñetero ahí. Entonces, el octopirox, la piroctona, la olamina, actúa como antifúngico también y actúa como anticaspa. Entonces, controla la producción exagerada de células de la piel en el cuero cabelludo, es un antibacteriano, es un antihongo, se utiliza para dermatitis seborreica y para caspa, disminuye la caída de cabello, tiene un efecto beneficioso sobre la seborrea y mejora el diámetro de cabello. Entonces, que sí, Nadia, sin ningún problema. María Olinda Alves me preguntaba a ver si puede tomar el Pro12 largo tiempo. Sí, sin dudarlo, sin ningún tipo de duda. Lo pueden tomar embarazadas, lo pueden tomar bebés pequeños, lo puede tomar todo tipo de problemas y todo el tiempo que se quiera, sin problema. Además, ten en cuenta que no es fácil modificar la flora, que con una pastilla que tomes no modificas la flora de tu cuerpo. Entonces, ya de entrada, hace falta tomarlo largo tiempo, mínimo 3 meses. Y si quieres tomar más, sin problema. Siempre acompañado de una alimentación variada, sana, para que tenga un abono suficiente esos probióticos para que asienten. O tomar el Fiber Boost en su defecto, ¿no? Que actúa como prebiótico para que tenga el abono suficiente para que asienten esos probióticos. Me comentaba Rafaela Romero Suárez que su marido con hernia de hiato y largo tiempo con omeprazol, ¿no? Primero, ¿cómo quitar ese omeprazol? Vamos, primero hay que regular la función del estómago, ya que una de las barreras defensivas como el diafragma está alterada, por eso tiene hernia de hiato, porque parte del estómago se ha subido para arriba y ha atravesado el diafragma. Entonces ya hay una barrera defensiva alterada, por lo cual hay que causar lo menos posible, hay que hacer que sufra lo menos posible el estómago. Entonces tenemos que tener una alimentación exquisita, una alimentación sana, una alimentación dieta mediterránea, 100%, de corte alcalino. ¿Por qué? Porque ya ese estómago tiene una deficiencia. Después de la alimentación, importante quitar los hidratos de carbono refinados, siempre integrales. Después de esto, meter aloe vera melocotón al principio, porque tiene sintomatología. Y luego meter aloe vera miel, que es mucho más potente y más beneficioso para el cuerpo. El Pro12 también tomar largo tiempo. Y con los omeprazoles, bajarlos poco a poco. Primero tomar 2 semanas, durante 2 semanas, un día tomo y otro día no tomo, a días alternos. Después, 2 semanas más tomando, un día tomo y 2 no tomo. Y luego dejarlos. Eso sería la forma de regular una hernia de hiato y evitar que dé sintomatología. Juergen Gerdum, perdona, pero no sé pronunciar tu nombre, soy un auténtico paleto. Tiene una niña de 5 años con piel atópica. ¿Qué se puede hacer? Importante la alimentación. La alimentación es básica para una piel atópica. Inicialmente tienes que quitar el gluten, luego ya valoramos si lo metes. Leche animal y carnes procesadas. Y luego valorar la reintroducción poco a poco hasta que haya tolerancia, hasta que luego otra vez salga
aflore otra vez, ¿no? Y siempre te quedas en el escalón interior. O si no lo metes, mejor. Entonces, ¿qué podemos dar? El Pro 12. El Pro 12, en un principio, niña de 5 años, mételo con el aloe vera Fridón, mete para 5 años el aloe vera Fridón, dalo en 2 tomas. Dalo una toma de 30 por la mañana con una cápsula abierta de Pro 12. O la puede tomar entera, mejor. Y por la noche, 30 mililitros de aloe vera Fridón con una cápsula abierta, si entera es mejor, de Pro 12. El omega 3, si hay un proceso inflamatorio importante. Y luego, a nivel externo, el spray de emergencia de base, como siempre, en fase muy aguda, que está en carne viva, el de Arma Intense, para quitar la inflamación. Después, cuando haya bajado esa inflamación, si hay riesgo de infección, utilizar la propolis, porque ya digo, con el árbol del té y el propóleo son antibióticos que va a evitar la infección por rascado, y luego cuando ya se haya medio normalizado, seguir con el spray de emergencia y el concentrado. Y uso del concentrado habitualmente como hidratante. Y cómo no, el Pro Balance para evitar esta reacción autoinmune de nuestras defensas frente a la piel, que es una dermatitis atópica, una piel atópica. El Pro Balance. No tomar 4-4-4, en esta cría tomar 2-2-2 sin ningún tipo de problema. Ya creo que falta poco. Aurora me comentaba un niño de 14 años con quiste óseo aneurismático en fémur. Una cosa rara, es una patología muy rara. Os explico todo lo que es. Mirad, ¿sabéis lo que es un aneurisma? Que se dilatan las venas y se hacen como quistes de sangre. Pues eso puede aparecer en cualquier parte. Cuando aparece en la cara, se ven esas manchas rojas de personas que hay con unas manchas rojas en la cara. Eso es un aneurisma. Eso es una malformación arteriovenosa y se acumula sangre. Pues eso mismo puede ocurrir en el hueso. Y mirad aquí la radiografía. Esto es un pie y esto es una tibia. ¿Veis este bulto? Es una dilatación de las venas. Entonces, esto ha generado un acúmulo de sangre. Joder, pues duele porque hay un aumento de presión y el hueso no se puede distender y duele mucho, genera mucho dolor. Eso es una auténtica puñeta en un niño de 14 años, ¿no? Entonces, las opciones terapéuticas pues son una embolización, cirugía con resección de la zona ósea, cirugía con relleno, o sea, es tema quirúrgico, ¿no? Y algunos se resuelve de forma espontánea, pero hasta que llegue esto podemos ayudar, algo se puede, el resultado es incierto, pero podemos ayudar. Si fuese un hueso más externo, pero claro, el fémur está debajo de toda la masa muscular, ¿no? Del cuádriceps. Pero ni todo, sí que podemos hacer algo con la termoloción, ¿no? La termoloción, hacer un masaje muscular en la zona, hacer un masaje drenador con el miembro en alto. No presionar mucho porque se puede romper, en este caso. Aurora, ten en cuenta que si haces una muy vigorosa se puede romper. Entonces, pero si tenemos un cambio en cuanto a mejoría de dolor, que casi seguro que te diría que lo va a tener, luego usar el 50% de la termoloción con el MSM, meter el Elixir 5 en 1, el Pro Balance y la aloe vera Freedom o Freedom Plus para cubrir la hidroxiapatita, porque a este niño le estaban dando hidroxiapatita y por lo visto había problemas en la farmacia para proveer de hidroxiapatita, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 armas que pueden actuar, que el objetivo sería que actúen sobre ese quiste, que actúen de relleno. Eso, no, resultados inciertos, insisto, no sé, Aurora, resultados inciertos, pero de haber alguna posibilidad va por ahí. Elixir 5 en 1, Pro Balance, aloe vera Freedom o Freedom Plus. Entonces, ya digo, el tratamiento tradicional es quirúrgico o embolización y el no está por delante. Esto no le va a perjudicar a un niño de esta edad y bueno, a ver. María Martínez, enfermedad de Raynaud. El Raynaud es una enfermedad autoinmune que están afectados las arterias que llegan a las partes más distales de los dedos, o de la nariz, o de las orejas, o de los dedos de los pies. ¿Veis la imagen de la foto? Que los dedos están blancos, pero están blancos porque no llega sangre. Eso es el gran problema, que no te llega sangre. ¿Hay posibilidades de hacer algo? Sí, sí que hay posibilidades, ¿no? Sobre este estrechamiento de los vasos sanguíneos. Además, es un problema autoinmune, ¿eh? Problema autoinmune. Físicamente lo que podemos hacer, unas fricciones vigorosas con la termoloción, muy vigorosas con la termoloción, solo termoloción. Y si va bien, podemos juntar el MSM al 50% con la termoloción, muy vigorosas, dos veces al día, 3 veces al día,
Por un lado, omega 3 por boca. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio y ahí tenemos una inflamación. Y también el omega 3 mejora la circulación porque dilata las arterias. El ProBalance, ¿por qué? Porque el ProBalance actúa limpiando el cuerpo, pero también como lleva bicarbonato el ProBalance, actúa sobre la respuesta autoinmune. Ya digo que es un problema autoinmune, que en nuestro cuerpo, las células defensivas de nuestro cuerpo atacan a los vasos periféricos, en este caso de las manos. ProBalance. El Pro12, ¿por qué? Porque el Pro12 va a evitar el síndrome de permeabilidad intestinal. Y una de las causas que pudiera estar detrás de un síndrome de Sjögren, como de cualquier patología autoinmune, es un síndrome de permeabilidad intestinal que penetra de todo lo que no tiene que penetrar a través del intestino, cosas malas, se depositan en la circulación periférica y tenemos una respuesta de nuestras defensas para eliminar esos residuos y provocan ese tipo de problema. El aloe vera miel es importante y sobre todo una dieta pobre en gluten, muy pobre en gluten. ¿Para qué? Para que se regenere el aparato digestivo con el Pro12 y dejen de entrar porquerías dentro de nuestro cuerpo. Ya vamos acabando. Os quiero poner un testimonio que es espectacular. Espectacular. Es un testimonio de verrugas plantares de un sobrino de Elena y María Acaz-Carro. Le llamáis en la compañía, le llamáis las hermanas Acaz. Son un binomio, son unas máquinas, unas auténticas máquinas de LR en Pamplona y al extremo que la cuñada de ambas es médica, es una médica de vida laboral activa en atención primaria y tenía su niño, pues, un montón de verrugas plantares. No sé el número, creo que eran 40, 50, 60. Espectacular. Una cantidad espectacular de verrugas plantares. Entonces le convencieron a su cuñada, aun siendo médico clásico, decir, esto te lo quitamos nosotros. Y efectivamente, ¿qué le recomendaron? Le recomendaron, en primer lugar, spray de emergencia echado en los pies. Bueno, lo pongo esto aquí. Spray de emergencia echándose en los pies y luego echarse concentrado y luego la pomada de propolis por la mañana. Y por la noche, cuando el niño volvía a casa, hacía una infusión concentrada de té Cistus incanus para meter los pies en remojo. Y después de tener un rato los pies en remojo, los sacaba y la madre le echaba el spray de emergencia, el concentrado y propolis. Mirad el resultado. De escándalo. Espectacular. Aquí tenía cerca de 60 verrugas plantares. Mirad cómo estaba el dedo gordo del pie, cómo fueron progresivamente disminuyendo. Y al cabo de 2 meses y poco, desde abril, no, 2 meses y medio, mirad, el pie limpio como la patena. Eso es otro testimonio para que veáis que tenemos unos productos que funcionan bastante bien, que yo os aconsejo a probarlos. Yo siempre digo, el movimiento se demuestra andando. Eso es demostrar el movimiento andando. Probar el producto y decir, jo, pero si es que está quitando unas verrugas, que lo único que hay eso es cirugía para quitar esas verrugas, o cauterización o quemarlas. Pero claro, en el pie, ¿cómo vas a quemar con nitrógeno líquido 60 verrugas plantares? Esa persona no va a poder andar en 2 semanas si le quemas esas verrugas en el pie. Y si haces cirugía para quitar todas las verrugas, no va a andar en 2 semanas. En fin, que lo dicho, que, uy, si ha llegado la hora. Nos ha dado tiempo a ver todo esto, que muchas gracias, hoy no me da tiempo a contestar nada, que muchas gracias por estar ahí, que el próximo webinario igual se soluciona el tema de contestar a las preguntas, igual se soluciona. Igual la empresa, estoy hablando con la empresa porque igual os puedo volver a contestar preguntas y evitaremos estos atascos que tenemos. Que el próximo día hablaremos, si me hacéis llegar algún tema sugerente, pues lo pongo en práctica, hablaremos de tiroides y hablaremos de infertilidad y alguna cosita que igual me tomas, ¿vale? En fin, que muchas gracias por estar ahí, que encantado una semana más y que paséis buena semana. Un beso y un abrazo a todos.